Alguien que, como lo hemos dicho desde el primer momento, injustamente estaba detenido, más allá de la causa penal que tiene en trámite y de su responsabilidad o no respecto de los hechos, siempre dijimos que la prisión preventiva era algo aberrante, era algo discriminatorio, era una persecución, y finalmente la justicia, parte de la justicia, puso las cosas en orden con esa doctrina Martín Irurzun, inventada por un solo juez, que implicaba que tener poder residual, un exfuncionario, por eso tenía que estar detenido. Bueno, este exfuncionario hacía más de 2 años que no tenía ninguna función, había sido expresidente de la Nación, y estamos en contacto y le agradecemos por la deferencia con Amado Vudú. ¿Cómo le va, Amado? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está, Darío? Muy buen día. Bueno, ¿cómo ha sido volver a casa? Un control médico para el embarazo de Mónica, que bueno, esperamos que esta semana ya voy a ser papá, ella va a ser mamá, así que estamos haciendo eso. Es verdad, porque me había dicho que venía de un taxi. Digo, ¿a dónde va esta hora con un taxi? A control. Sí, así es. ¿Y cómo ha sido la vuelta a casa? ¿Cómo ha sido la vuelta a casa, encontrarse con los afectos? Bueno, con mucha emoción, con mucha alegría, con muchas ganas, y también con un sabor amargo de todas las compañeras y compañeros que quedan detenidos injustamente al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, y viendo todas las cosas que están pasando en la República Argentina. Porque ¿tenías contacto con alguno de ellos? ¿Los veías? Sí, nosotros tuvimos primero contacto con los que estaban adentro del penal, pero también fue muy importante la visita de compañeras y compañeros que realmente se convierte en algo inolvidable para toda la vida, ¿no? Porque para quien no tiene libertad, recibir una visita es un momento realmente inolvidable. Y vos no sos abogado, pero le habrás preguntado a tu abogado, ¿por qué me meten preso si yo tengo causas abiertas hace un montón de tiempo, me presento a derecho, me están haciendo un juicio oral y público donde todas las semanas yo voy a tribunales, casi a un par de pisos del despacho de Ariel Lijo? ¿Qué explicación te dio tu abogado o qué entendés que pasó? Mira, yo creo que en esta cosa la explicación se la tenía que dar yo a él, porque escapa de toda la lógica jurídica y toda la lógica de lo que es el derecho. Yo tenía claro que es una situación política, como en todos los casos que estamos viendo, ¿no? Sale del marco del derecho y tiene que ver con explicaciones puramente políticas del tiempo que está pasando y la persecución no solo a las personas me parece que en esto somos instrumentos, es la persecución a 12 años. Un importante dirigente que me visitó en el penal de Seiza me decía, mirá, hay que pensar que en la historia argentina no hubo 12 años del movimiento nacional impopular como fue la época de Néstor y Cristina. Todas las otras fueron interrumpidas con golpes o en los tiempos de la organización de la Argentina directamente con asesinatos. Entonces nosotros también estamos pagando esa factura frente a los poderosos. Y bueno, si es por eso, bienvenido sea, porque tiene que ver con las convicciones, tiene que ver con creer en lo que uno hace, tiene que ver con combatir un sentido común que quiere explicar al pueblo argentino que no tiene que tener salario, que no tiene que tener jubilación, que tiene que pagar la luz más cara, que no puede tener vacaciones. Y nosotros creemos todo lo contrario, creemos que este país hermoso, este país que hay que seguir construyendo, tiene lugar para los 40 millones, no para unos poquitos. Y esos 40 millones tienen que poder irse de vacaciones, tienen que poder jubilarse, tienen que poder tener trabajo. Entonces me parece que yo más le explicaba al abogado lo que estaba pasando que el abogado a mí, más allá del trabajo espectacular que lleva adelante Eduardo Urañona y Alejandro Bisbal en todo lo que es la defensa jurídica, me parece que escapaba a lo jurídico, ¿no? Ahora, Amado, Ariel Lijo tiene estas nuevas causas. ¿Qué explicación te dio a la hora de decirte que quedabas detenido? Bueno, los jueces no dan explicaciones. ¿Sí? Lo que me dijo yo lo pude decir porque lo conté cuando fui a presentar la recusatoria. Él me dijo, cambiaron las reglas del juego. Ajá, y yo, interesante. Porque eso, viste, además, el juez no estuvo durante la indagatoria, sino que la hizo un secretario, y él apareció al final y me dijo, cambiaron las reglas del juego. Eso lo podemos interpretar como un tema político, ¿no es cierto? Yo me iba esposado en el camión,
hacia Ezeiza y pensaba, la Constitución no cambió, las leyes no cambiaron, ¿qué será lo que cambió? Y después uno se da cuenta, ¿no? Viste que en la prensa hegemónica muchas veces se habla de los jueces tiempistas. Sí. Bueno, yo no sé qué tiene que ver el tiempismo con un juez. El tiempismo puede ser para un jugador de fútbol, o puede ser, qué sé yo, para un jugador de truco, pero en lo que es la justicia no tendría que haber un tiempismo, tendría que haber aplicación de la ley. Por eso a veces más que de justicia me parece que hablar del Poder Judicial. ¿Te parece bueno que se haya sido la misma justicia la que corrigió este error, entre comillas, del hijo y esta doctrina Irurzun? Porque finalmente el camino legal es es la libertad de las personas que están sometidas a proceso, cualquiera fuese el delito y más en la función pública. A mí me genera dos cosas. Como siempre las instituciones queremos creer y queremos que funcionen y que vayan mejorando. Entonces, bueno, pues digo, es parte del Poder Judicial, ¿no? Uno no puede hablar de que el problema es el Poder Judicial. Es parte del Poder Judicial, por un lado. Pero por otro lado también ver que hay cosas, por ejemplo, lo del caso del encubrimiento, entre comillas, AMIA, que se quiso poner que era traición a la patria. Me parece que es toda una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza, porque fue un acto del gobierno. En la Constitución está que es el Poder Ejecutivo quien lleva adelante las relaciones internacionales. En ese caso pasó por el Congreso. Entonces, parece que es uno de los casos que marcan a la cara lo que está pasando, ¿no? Mis preguntas son en términos jurídicos, porque soy abogado, pero le voy a dar a Romina Calderaro, mi compañera, que le haga preguntas en términos más políticos y sobre todo el panorama respecto de los otros compañeros kirchneristas de tu partido que están todavía detenidos, ¿no? Romina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Udo? ¿Cómo está, Romina? Bien, algunas declaraciones. Usted está convencido de que lo que se está persiguiendo son 2 años de gobierno, ¿no? Eso quedó claro por delante. ¿Qué pensaba en estos 70 días cuando se despertaba a la mañana? Bueno, como nos pasa a todos, uno piensa en varias cosas, diferentes cosas. Para empezar, yo siempre pensé que preso no estaba ni iba a estar. Estaba privado de mi libertad, pero yo iba a seguir pensando, iba a seguir soñando, iba a seguir creyendo en las cosas que creo y trabajando por ellas. Así que, para empezar, una primera cuestión eso. Y después hay que entender que esa es la vida que me tocaba vivir y pensarla y darle para adelante lo mejor posible, organizando tareas colectivas que tenían que ver con la convivencia con el resto de los internos, tareas que organizaba el penal también, y también lo personal, la lectura, lo que había decidido estudiar en ese momento. Sí, en realidad pude repartir las lecturas por mucho tiempo. Estuve leyendo también 2 libros sobre la Revolución Francesa, algo sobre la Revolución Rusa, tratando de entender los paralelismos que hubo y las diferencias en esos 2 procesos revolucionarios. En economía leyendo a Minsky, y también tuve la posibilidad de leer cuestiones que no tienen que ver con la política, con la historia, sino para entretener. Y respecto de las conversaciones con los otros detenidos, usted ha dicho: me llevo las conversaciones del pabellón, charlas profundas que nunca voy a poder olvidar. ¿Alguna de esas charlas, algún título, algún tema que le hayan cambiado la vida? Porque supongo que la experiencia le cambió la vida. Sí, muchas tienen que ver con las injusticias de los sistemas, pero también del gran sistema que es el capitalismo, ¿no? Este capitalismo que estamos viviendo y condiciones que genera, que hacen muy difícil la vida de la mayoría de las personas. Lo increíble de esta etapa es que vivimos en un sistema que hace muy difícil la vida de la mayoría de las personas, no de grupos. Me parece que ahí hay un punto muy importante, ¿no? Los extranjeros que están detenidos y con prisión preventiva o que han sido traídos, extraditados y están con prisión preventiva, bueno, ahí hay una situación que es como un limbo que no se resuelve, 2, 3 años presos sin ni siquiera tener fecha de juicio oral. Pero también hay las situaciones familiares que tienen que ver con la familia alrededor de los presos, ¿no? Es un sistema que genera
supuestamente se ha hecho para la reinserción, para el castigo, pero también para la reinserción y para la preparación, y sin embargo creo que genera todo lo contrario. Las familias que van a visitar, hijos, hijas, esposas, pasan por situaciones similares a las de los detenidos. Y me parece que eso también es algo que tenemos que revisar para adelante. Te quería preguntar si pensaste que esto se iba a dar como se dio en enero, o pensabas que podía demorar un poco más de tiempo. Digo, la angustia crecía en que esto se iba a dar, porque hay que decir que en el medio de la primera prisión preventiva aparece otra indagatoria, otro procesamiento y otra prisión preventiva que tiene que ver con un tema de viáticos, un tema lejano que ocurrió en París. Ahí nos llamó la atención porque es como que esa causa que estaba dormida rápidamente fue camino a un procesamiento y prisión preventiva. ¿Pensaste que esto se iba a demorar? Yo nunca puse fecha en mi cabeza de salida. Pensaba que eso era un problema para la vida día a día. Con mucha expectativa, pero nunca puse una fecha de salida. Yo me empecé a organizar para vivir ahí adentro con la mayor entereza posible, y sabiendo que, mira, en la cárcel entran y salen personas todos los días. Entonces hay que prepararse para enfrentar esa situación. Esto no es que yo entré a una enfermedad terminal, que hubiera sido algo mucho más difícil, y aprovecho para mandarle un gran saludo a ese patriota que es Héctor Timerman, que la verdad lo persiguieron de la peor manera, porque si hay alguien que se ocupó de defender a la Argentina del exterior en todos los frentes, Héctor. A mí me ha tocado compartir con él muchas luchas en el exterior, y a mí no me gusta hablar del resto, pero la verdad que es tremendo lo que le han cargado arriba de su espalda, una persona que realmente se ocupó muy fuerte de la Argentina. Entonces, en ese sentido, yo nunca estuve pensando me voy mañana, porque creo que eso no es sano. Lo que uno tiene que trabajar es fuerte con sus abogados, y ahí adentro trabajar en sus convicciones y la tarea diaria. Y respecto de esa toma, esa foto que salió en todos los diarios, que vos te habrás enterado, te habrán comentado, cuando llegaron a tu casa, teniendo en cuenta que vos estabas a 10 cuadras de Comodoro Pi, que en la semana había estado en tribunal en el juicio oral por el tema de Chicone. ¿Por qué esa toma de esa foto? Hay una causa penal donde están imputados quienes te tomaron la foto. Descalzo, ¿no? Descalzo, en esas condiciones. ¿No te dieron tiempo a calzarte? ¿Cómo fue todo eso? Claro, sonó la puerta y bueno, yo fui a atender, y a esa hora estaba en pijama dentro de la cama, así que atendí como estaba. Lo que me parece, sí, hay una causa. Yo estoy convencido que la detención fue para la foto, no fue para otra cosa. Y por eso, bueno, yo pedí ser parte en la causa, primero me lo negaron y ahora sí, porque además no puede ser que en esa causa terminen pagándola las dos personas que estaban paradas al lado mío que recibían órdenes. Claro. Esto alguien lo orquestó, y no puede ser que siempre se corte por lo más delgado. Esos son trabajadores de una institución de la República Argentina, y me parece que ni la institución ni los trabajadores son los responsables. Acá hay responsables que son personas, porque no se puede decir esto es la prefectura. La prefectura es una institución que tenemos que cuidar, que defender, y que tiene que llevar adelante su tarea. Alguien hizo que eso pasara, alguien, o en el Poder Judicial, porque el juez es el director de todo el proceso y él es el responsable, o sea que él o lo provocó o lo dejó pasar, o alguien que está en la dirección política de las fuerzas, porque la persona que estaba a cargo del operativo permanentemente recibía llamados telefónicos con nerviosismo, y bueno, yo le dije, de momento me hacen falta estas fotos, yo le estoy diciendo que no me voy a resistir a nada, así que me hacen falta, era como si fuera un trofeo de casa, ¿no? Ahora, como si fuera inocente, ¿y por qué querían esa foto los grupos hegemónicos y gente que esperaba esa foto? ¿Para qué? Yo creo, mira, que vivimos en una época de imágenes, y me parece que esa imagen tiene primero con agarrar a un kirchnerista y ponerlo ahí y denostarlo, pero hay algo que es más grave y más profundo, que es la creación de sentido común. En la Edad Media te ponían el San Benito, o uno ve en las series cuando ponen a alguien y lo hacían caminar desnudo por la plaza pública, y le tiraban manzanas y cebollas. Bueno, hoy eso es el casco y el chaleco, son los nuevos atributos del condenado, y acá ni siquiera condenados. Entonces me parece que está la generación de un sentido común, que mientras algunos con un sistema
van llevándose puesto el país, parece que otros son los responsables de todos los males que pasan. Y la verdad es que hay un gobierno que lleva 2 años, que dijo que era re fácil bajar la inflación, que lo hacía en un día, que dijo que nadie iba a perder ingresos, que dijo que los trabajadores nunca más iban a pagar impuesto a las ganancias, que dijo que con la Argentina en el mundo se iban a vender los productos argentinos en todos los países, y ninguna de estas cosas está pasando. Entonces me parece que eso tiene que ver con la foto, ¿no? Y no es la foto, son las fotos. Claro, claro. Porque hemos tenido un concurso de modelos de chaleco y casco. Entonces, no se ríe, pero es terrible. Claro, quizás, Romina, y lo comparto con Amado, la figura era Amado Vudú, me da la impresión, ¿no? El más buscado, ¿no? Bueno, cuando yo era chico, lo más buscado era la figurita que faltaba, ¿no? En el álbum. Ahora, Vudú, ¿usted cree que su detención lo ayudó a aprobar la reforma previsional al gobierno? Yo creo que salió de escena una voz que podía contribuir a aportar otra mirada sobre el tema. Yo no digo, como decía Kirchner, cada uno tiene su verdad relativa. Y nosotros también tenemos una verdad, porque es mentira que no se podía sostener el sistema jubilatorio. Ya eso se había dicho en los 90 cuando se privatizó. Y nosotros pacientemente durante 12 años reconstruimos el sistema jubilatorio. Y como es mentira lo de la herencia, nunca hubo un traspaso de gobierno, salvo entre Néstor y Cristina a sí misma, donde el Banco Central estuviera con tantas reservas, el desempleo estuviera tan bajo. Entonces también hay que terminar con ese sentido común, el desendeudamiento. O sea, la economía estaba mejor cuando se fue el gobierno, cuando terminó el gobierno de Cristina, que hoy, eso no hay ninguna duda. Y es mentira que se está haciendo un trabajo duro para terminar con la herencia recibida. La herencia fue buena. Si uno agarra los 200 años de historia argentina, no hubo un traspaso de gobierno donde las variables económicas estuvieran también. Había cosas para corregir, sin ninguna duda. Había cosas que se puede tener una visión distinta y hacerlas diferentes, sin ninguna duda. Pero de ahí a echarle la culpa al desastre que están haciendo al gobierno nuestro, me parece que es una actitud, si uno quiere ser simpático, es una actitud adolescente, si uno quiere decir las cosas como son, es una actitud cínica. Amado, dijiste ayer que no hay nada que festejar respecto de esta libertad. ¿Por qué? No hay nada que festejar porque esto es una cuestión colectiva, no tiene que ver con que una persona salga o entre, sino que tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina, porque también hay un chico que está preso por mandar un email que era una supuesta amenaza al presidente, hay todavía gente presa después de una manifestación, hay perseguidos políticos de nuestro espacio que están presos, entonces no hay nada que festejar. En la Argentina hoy no hay nada que festejar, porque los cortes de luz son los cortes de luz, porque la inflación es la inflación, porque a los jubilados van a estar a partir de marzo peor, entonces no hay nada que festejar. Acá lo que hay que seguir trabajando para poder quebrar ese sentido común, para que se puedan percibir las cosas tal cual son, para que no se puedan tapar. Sí, quiero preguntarle si suena tranquilo porque está tranquilo o si hay un odio que está intentando controlar porque lo que le pasó es muy injusto. Lamentablemente yo no sé odiar, yo no odio, yo creo que hay que trabajar sobre lo positivo para transformar las cosas que a uno no le parece que están bien. Además, bueno, voy a ser papá esta semana, así que eso también te da una visión distinta de lo que viene. Por primera vez voy a ser padre, es algo que es hermosísimo y bueno, también le pone otro toque, pero no me parece que el odio sea la medida de la política, porque justamente el odio es lo que hace tomar decisiones irreflexivas, y me parece que nunca estuvo en nuestro espacio político el odio hacia nadie, ni siquiera hacia los que pensaban muy distinto, ni siquiera a los que nos denostaban. Durante nuestro gobierno no hay una persona que haya sido detenida por hablar mal de ninguno de nosotros o por hacer algo, una manifestación pública en ese sentido. Entonces, yo no creo que el odio sea una buena herramienta. Yo creo que justamente uno tiene que mirar, la transformación tiene que ver con el amor, tiene que ver con entender que tiene que haber un espacio para 40 millones en este país y en el mundo. Porque te repito, mira, esto que hablamos al principio, vivimos en un sistema donde la mayoría vive muy mal.
y entonces el problema es el sistema. Acá hay que ver cómo vamos transformando el sistema, y me parece que hay cuestiones que el sistema da para que se reformen, y hay cuestiones que hay que cambiar. Amado, a propósito de Mónica García de la Fuente, que va a ser mamá y vos vas a ser papá, ese fue el programa de Susana Jiménez en su momento. ¿Tuviste de acuerdo, no tuviste de acuerdo? La acompañó el abogado Urdañona. ¿Qué pensaste en aquel momento? Mira, ella es una persona que es muy exigente consigo mismo, así que mi temor es que si algo no salía como ella esperaba, se lo cargara a ella misma, ¿no? Se autocastigara por eso, porque la verdad que la visión de ella también es que su compañero estaba preso y bueno, quería aportar. Aportó muchísimo porque el esfuerzo que hacía de visita y ella le hizo mucho, también es algo muy muy hermoso de recibir. ¿Ya están los nombres, chicos? Sí. ¿Cómo serían? Van a llamar Simón y León. Bueno, tiene mucho que ver esos nombres, pero bueno. Tiene mucho que ver el segundo, sobre todo León, ¿no? Sí, son dos nombres que... El León fue el que primero estaba definido, y después estuvimos dando vuelta, y nos gustaba mucho también Pedro, pero como Pedro también fue primero Simón, nos quedamos con Simón. Te mando un abrazo grande, disfrutá de la libertad, seguí defendiéndote como corresponden los expedientes. Y a propósito, ¿va a ser política Vudú? ¿Se retiró de la política? ¿Lo retiraron? ¿Está en la política? Yo ahí me siento Troilo, ¿viste? Nunca se puede volver donde uno no se fue. Siempre está volviendo, la frase de Troilo, si siempre estoy volviendo. Ya dejamos con ese título, te saludo y te agradezco, Buen parto para la familia. Muchas gracias. Bueno, ahí está.